presencia es real. Aquí en este lugar, tu presencia es real. Aquí en este lugar, tu presencia es Señor, recibe nuestra adoración. Allí donde estás, entrégate en adoración a Dios. A eso hemos venido a este lugar. Para eso hemos sido creados. Eso es lo que haremos por toda la eternidad. Recibe adoración. Recibe, Señor, la alabanza de tu pueblo. Recíbela. Allí con tu boca cántala y con tu mente dile recíbela. Con tu mente dile allí recibe, Señor, mi adoración. Y con tu boca canta esta alabanza. Recíbela.
Esa es nuestra confesión. Tu presencia es real. Y aquel que, Señor, reconoce tu presencia no puede hacer otra cosa que adorarte. No puede hacer otra cosa que adorarte. En tu presencia solamente hay adoración, Señor. En tu presencia solamente hay alabanza, Dios. Por eso es que hemos llegado a este lugar, para como pueblo tuyo reunirnos en tu nombre y provocar tu presencia y adorarte, porque es en medio de la adoración donde tu pueblo es desintoxicado, liberado, sanado, bendecido. Es allí donde ocurren milagros, en una atmósfera de adoración, en una atmósfera de expectación. Es donde ocurren los milagros que opera tu Espíritu Santo. Tu presencia es real, Señor. En este lugar, tu presencia es real. Sí, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, oh Señor, por habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Cristo. Aplaude a Cristo. Es para Cristo. Dáselo bien fuerte. Alabado sea el Señor. Tiempo de compartir su palabra. Tiempo de compartir y de reflexionar en lo que Dios quiere decirte. Hasta ahora Dios te ha oído. Hasta ahora hemos leído la palabra de Dios. Hemos podido ofrendarle nuestras canciones. Ahora es hora de que nosotros podamos decir: ahora, Señor, quiero estar atento a lo que tú tienes para mí. Siempre decimos, queremos que cada persona que salga de este lugar donde Dios nos ha puesto como sacerdotes, cada persona que salga de ese lugar sepa bien claro qué dice Dios para su vida. Hemos estado predicando acerca de esta serie durante el mes de febrero que se llama Linaje Escogido. Ahí lo tiene delante de su pantalla. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios trabaja con generaciones. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir que somos linaje escogido delante de Dios? Pues no es otra cosa de que Dios trabaja. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de las diferentes generaciones. Dios trabaja con diferentes generaciones. Dios opera por medio de mecanismos generacionales. Hay veces que Dios usa una generación y hay veces que Dios deja pasar una generación porque quiere hacer algo con la próxima. ¿Cómo nosotros podemos ver las diferentes generaciones que están dentro del pueblo de Dios y nosotros ser una iglesia para todas las generaciones? No ser una iglesia para una generación. Hemos predicado mucho acerca de ser una iglesia para todas las etnias. Siempre dijimos, no queremos formar una iglesia de cubanos, como cubanos que somos. No queremos que todos los que se nos arrimen sean cubanos nada más. Queremos ser una iglesia también de boricuas. ¿Dónde están? Por ahí hay algunos, no los conozco. Queremos ser una iglesia de dominicanos. Por ahí hay algunos, no los veo. Queremos ser una iglesia de mexicanos. Por ahí hay algunos. Queremos ser una iglesia de guatemaltecos, una iglesia de hondureños, una iglesia de qué sé yo, y hasta de gringos. Si se pierde alguno por ahí, que venga para acá también. Queremos ser una iglesia no solamente para todas las etnias, sino también ser una iglesia para todas las generaciones. Y por eso hemos estado predicando. El domingo pasado predicamos acerca de la generación del Salmo 1. Decíamos, la generación del Salmo 1 son los niños de nuestra iglesia. Y cómo los niños de nuestra iglesia tienen el maravilloso privilegio de recibir esa bienaventuranza del Salmo 1, de ser varones y hembras que crezcan plantados junto a corrientes de agua, que den su fruto a su tiempo y en todo lo que hagan prosperen. Veíamos el domingo pasado qué quiere decir ese Dios que es la generación del Salmo 1, para llegar este domingo de en medio de todo el linaje escogido a la próxima generación que hemos llamado la tribu de ¿qué? Vamos a hablar acerca de una edad un poquitico complicada. Vamos a hablar acerca de la adolescencia. La adolescencia. No solamente vamos a predicar de la adolescencia, porque no soy psicólogo. Vamos a ver cómo Dios nos habla por medio de la adolescencia, y cómo a la tribu de Judá específicamente le tocó jugar un papel importante en el medio de aquello que se conoce como la adolescencia del pueblo de Israel,
Fue en la edad del pueblo de Israel, después que salió de Egipto. Al pueblo le tocó vivir este momento de definición, este momento de que usted va a ver y vamos a ver a lo largo de las escrituras en esta mañana cómo el pueblo estaba viviendo una adolescencia. Nuestro crecimiento pasamos por momentos diferentes. Y uno de esos momentos son momentos de definición en los cuales podemos decir que nos encontramos en la adolescencia de nuestro crecimiento cristiano. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene para nosotros mucho significado. La tribu de Judá es la tribu que toma el nombre del cuarto hijo de Jacob y Lea. El hijo que se llama Judá viene de la raíz hebrea que significa el que agradece o el que reconoce a Dios. Nada más importante que nuestros adolescentes puedan reconocer a Dios. Nada más importante que nuestros adolescentes, para que esté viendo cuál es la palabra que estamos declarando sobre nuestros adolescentes. Cuando a la organización de adolescentes de nuestra iglesia le llamamos la tribu de Judá, es porque estamos declarando que son muchachos que no se alejan de Dios en esa edad, sino que en esa edad agradecen y reconocen a Dios. Esa es la palabra que se está declarando sobre su vida. Los que agradecen y los que reconocen a Dios, la tribu de Judá, es la asignación que hay sobre ellos. Fue el que le salvó la vida a José cuando estaban allí en el campo y los demás hermanos querían matar a José por envidia que le tenían. El único que se le ocurrió una idea bastante astuta fue a Judá, a ese hermano Judá, que dijo: no lo vamos a matar, no. Vamos a mejor venderlo como esclavo. Esa fue la idea ingeniosa que se le ocurrió al hermano Judá para tratar de salvarle la vida. Fue la única manera de salvarle la vida a aquel pequeñín. Ocupa un lugar de prominencia delante de sus hermanos. Si usted a partir de Génesis 49 lo empieza a leer, pues usted va a empezar a ver cómo Judá ocupa un lugar de prominencia. Los hermanos mayores que él no se portaron muy bien. Y de hecho Jacob, el padre, tuvo que maldecir a algunos de ellos y quedó en orden de ascendencia, pues quedó Judá. Y Judá ocupó un lugar de prominencia dentro de sus hermanos. No fue un hombre perfecto. Ahí en Génesis capítulo 38 usted se da cuenta de que fue un hombre que tuvo sus deslices, que tuvo sus problemas en los cuales pues Dios no estuvo de acuerdo con él y se encargó de hacérselo saber muy bien. Tuvo un hijo que se llamó Fares, y de ese hijo Fares fue el que fue descendiente el rey David, y del rey David fue descendiente nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, el Mesías. Es decir, que Jesús es el que se conoce como el león de la tribu de Judá, porque Jesús es descendiente de la tribu de ¿qué? De Judá. ¿Entiende la palabra que estamos declarando sobre nuestros jóvenes y sobre nuestros adolescentes? Y qué preciosa la bendición de Jacob sobre sus hijos. Alguna vez lo preguntamos el domingo pasado, levantamos la mano, decíamos: levante la mano a los padres. ¿Cuándo fue la última vez que esa mano se puso sobre la cabeza de tus hijos? Porque eso fue una de las prácticas que hizo Jacob. Jacob bendijo a sus generaciones, Jacob bendijo a sus hijos. Y aquí le vamos a leer en esta mañana la bendición que Jacob declaró sobre la vida de Judá. Fíjese cuál fue la bendición que Jacob declaró sobre la vida de Judá. Hoy nosotros ya entendemos que de ahí lo que vendría sería que el Cristo, Jesús, nacería de la simiente de Judá. Pero en aquel entonces Jacob no tenía en mente de cómo Dios iba a hacer las cosas. Hoy nosotros ya sabemos cómo Dios las hizo, pero Jacob estaba antes que Dios las hiciera. Y por fe, mire lo que este hombre declaró sobre Judá, tribu de la cual nacería el Mesías. Génesis 49, los versos del 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
atando a la vid su pollino y a la cepa el higo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Yo no sé si usted pudo ver a Cristo ahí como Cristo, sin Jacob saberlo, estaba dando una profecía mesiánica. Qué importante es bendecir a nuestros hijos. Qué importante es decir que si Dios te lo dio a ti y nació de tus entrañas, papá, nació de tus entrañas, mamá, es importante que tú llegues, yo no sé en qué momento del día, en el momento que te lo permitan o en el momento que tú lo provoques, y declares y profetices bendición sobre la vida de tus hijos. Deja que tu espíritu guíe tu lengua, cosas que ni tú mismo sabes lo que está diciendo, pero son cosas que Dios va a hacer sobre tus generaciones. Fue la tribu más poderosa de todas las tribus. Fue la tribu que ocupó la parte del sur. La parte del sur, lo que se conoce como Judá. El resto de los hermanos se ubicaron hacia el norte y después pasaron a ser presa de los asirios. Y pues perdieron todas sus posesiones y los asirios acabaron con ellos. Sin embargo, con Judá no pudieron. Después los babilonios sí los conquistaron, pero después regresaron con Esdras y Nehemías, que usted lo tiene ahí, regresaron. Ese regreso no es a otro lugar que no sea regreso donde estaba la tribu de Judá, que es allí el reino del sur. Era la tribu cuya región estaba más cerca de los palestinos. De los filisteos. Era la tribu que estaba más cerca de los filisteos. Cuando montas a tu hijo en el camión adolescente para irse para la escuela, cuando lo mandas muchas veces a los lugares donde tienes que ir, te das cuenta que muchas veces nuestros adolescentes son los que más cerca están del enemigo, ¿sí o no? La tribu de Judá era la tribu que más cerca estaba de los enemigos del pueblo de Israel. Era la tribu sobre la cual declaramos esta palabra que dice en lo que es el texto central, base de nuestra reflexión de hoy. Jueces, capítulo 1, los versos del 1 al 2, lo tiene en su boletín. Y como siempre digo, págame el favor, póngale el nombre a su boletín, para si lo deja en el banco después saber a quién devolvérselo. Ok, palabra que declaramos sobre nuestros hijos, adolescentes de esta casa. Mire cuál es. Jueces, capítulo 1, los versos 1 al 2, habla acerca de la tribu de Judá. Y mira lo que dice. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Para entender este texto vamos un poquitico atrás, bien rápido. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Josué? Allí en 3 ocasiones en Josué capítulo 1, los versos 6, 7 y 8, Dios le dice no una, no dos, Dios le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. La primera vez le dice, la segunda vez le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y la tercera vez, como que parece que allá Dios estaba subiendo el tono, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa fue la palabra de Dios a Josué. Siga conmigo para que no se pierda. ¿Cuál fue la respuesta de Josué ante esa palabra que Dios le dio? Allí en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios le pidió que se esforzara y fuera valiente. Se lo pidió 3 veces. Y aquí está la respuesta de Josué: ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Josué? Fíjese, mientras Josué vivió, Israel fue fiel a Dios. Sí, Señor. Oiga, qué lindo suena eso. Que mientras yo viva, mi familia sirva a Dios. Aleluya.
Aleluya. Mire cómo se escribe eso. Allí en Jueces capítulos 2, los versos 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timac Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos contra otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, que hay un antes y un después en Israel. Hay un durante Josué. Durante el tiempo que vivió Josué, Israel fue fiel a Dios. Muere Josué, y aquí entonces nos encontramos con este texto. Jueces capítulo 1, los versos 1 al 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? Y Jehová dijo: la tribu de Judá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. A Israel le llegó el momento de tomar decisiones por sí solo. Ya no estaba Josué, ya no estaba Moisés. Hacía muchos años que no estaba Moisés. Ya no estaba Josué. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te has sentido así alguna vez? Que se te ha ido aquello que es tu support system, aquello que es tu sistema de apoyo, se te ha ido, y llega el momento donde entonces tienes que tomar decisiones por ti solo. Ya no está mamá y papá, ya no está el maestro de escuela dominical. Escúchame, yo no sé si te va sonando eso similar a los adolescentes que salen para la escuela y ya empiezan a estar en lugares donde están por sí solos y tienen que empezar como adolescentes a tomar decisiones por sí solos. Así estaba Israel. En este tiempo es en el tiempo donde Dios dice: Judá irá primero. La tribu de Judá fue la líder en este tiempo que se considera como la adolescencia del pueblo de Israel, donde ya no estaba Moisés, ya no está Josué, ya no está mamá, ya no está papá. Ya puedo tener aunque sea 20 pesos para comprarme algo que me compro. Cuidado. Ya puedo buscar mis propias relaciones, puedo escoger mis propios amigos. Ya no estoy en clase de párvulos, ya estoy en clase de adolescentes. Ya puedo entonces empezar a tomar decisiones. ¿Qué hago? Dios dice: Judá va primero. ¿Cuáles son las 7 funciones de la adolescencia? Y nosotros, a pesar de que ya hemos pasado por la adolescencia, que nosotros podemos aprender de la adolescencia, no solamente de la adolescencia del pueblo de Israel, sino de la adolescencia que tenemos entre nosotros, y que podemos aprender acerca de la tribu de Judá. 7 funciones de la adolescencia en el reino de Dios. Todas estas son funciones que la adolescencia ejerce en el reino de Dios. La primera es que, diga conmigo, activación. Mira a ver si que está al lado tuyo está despierto y si lo dijo: activación. Alabado sea el Señor. A la tribu de Judá le tocó ser líder en tiempos de activación. A la tribu de Judá le tocó ser líder en tiempo de activación. Se activan entonces una serie de personas a ser líderes en diferentes lugares. ¿Sabes cómo se conocen esas personas? Los jueces. Y por eso el libro que acabamos de leer es el libro de Jueces. Se activan jueces, porque cuando ya no están los líderes, Dios empieza a levantar otros líderes regionales. Los jueces. En la adolescencia se activan procesos bioquímicos. Yo no sé si tú lo sabes. Cuando llega la edad de cerca de los 9, los 10 años, en los adolescentes empiezan a activarse procesos. Hay glándulas que empiezan a trabajar a partir de esa edad. Algunos me miran diciendo: pastor, hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Es el tiempo de activación de procesos. Y muchas veces vemos la adolescencia como un periodo problemático. Los adolescentes son... Y muchas veces los abuelos
pues tenemos muchos deseos de verlos, pero después que están 5 minutos con nosotros, tenemos muchos deseos de verlos el mes que viene. ¿Sí o no? Y los padres de la adolescencia, ¿hay algún padre acá que sea padre de hijos en la adolescencia? Robertico, levanta la mano conmigo aquí. Ahí está. Ahí los padres de los adolescentes. Cuidado, ¿sabe por qué son un periodo difícil? Son un periodo que se nos hace un poquito desafiante. ¿Sabe por qué? Porque es un periodo de activación. Se activan procesos hormonales, tanto en los varoncitos como en las hembritas. Y escúchenme muy bien, es importante que nosotros entendamos que la adolescencia debe ser también un proceso de activación ministerial. Veía a Yelinda parada allá adelante y me acordaba de sus buenos tiempos allá en nuestra iglesia natal, allá en Aguada de Pasajeros, como Yelinda fue una líder de la adolescencia, no solamente local, sino fue líder de la adolescencia a nivel nacional en la iglesia metodista, y ahora vemos sus generaciones sirviendo a Dios. Pues ¿sabe por qué? Porque la adolescencia no es un periodo para nosotros esperar, la adolescencia es un periodo para nosotros activar. Es el tiempo donde nuestros adolescentes, y se quedaron aquí hoy, no fueron a la clase, me están oyendo. Es un periodo para que nuestros adolescentes se activan. Así que si tienes algún adolescente por ahí cerca, tócale y dile: actívate. Es tiempo de activación. Es tiempo de activación. Alabado sea Cristo. Es tiempo de activación. La adolescencia. Número 2. La adolescencia, diga conmigo, formulación. Es tiempo donde se formulan conceptos. Y usted sabe que los adolescentes empiezan a tener opiniones muy rápido. La adolescencia es el lugar donde empiezan a tener opiniones. ¿Es verdad o es mentira? Empiezan a tener opiniones. De conceptos pasan a opiniones. Porque yo creo. No me gusta. Me gusta. Y ahí se empiezan a formular esos conceptos. Cuidado, porque cuando los conceptos no se saben manejar, pues entonces los conceptos se vuelven contra Dios. Y esos conceptos se vuelven ateísmos. Porque sabes que la razón no es posible que comprenda a Dios. La razón humana, Dios no cabe en la razón humana. Y si enseñamos y le damos rienda suelta a los conceptos, ¿sabes qué es lo que sucede? Nuestros jóvenes se vuelven incrédulos. Y por eso es la etapa donde dicen: ya quiero ser grande, ya quiero tener libertad, ya quiero tener mi propia independencia para irme. Porque la razón, ¿sabes que son muchas veces nuestros adolescentes? Prisioneros de la razón. La razón los vuelve prisioneros. Es por eso que somos importantes. Padres, escúchenme acá. Es por eso que es importante que en la adolescencia nuestros adolescentes se expongan a las cosas del Espíritu. Para que entiendan que hay algo más grande que la razón. Para que entiendan que las cosas visibles fueron creadas de las invisibles y lo material fue creado de lo espiritual. Y para que entiendan que el Espíritu Santo de Dios está por encima de lo que ellos puedan entender o no. Exponer a nuestros adolescentes a las cosas del Espíritu es la única manera que nuestros adolescentes no van a ser prisioneros o rehenes de las formulaciones que se creen en la cabeza. Por eso hacíamos el domingo pasado: si tiene chance, mándalos a un colegio cristiano. Porque en la escuela la enseñanza que le van a enseñar acerca de la creación del mundo es que fue evolución y no creación. Es que Dios no existe. Es que hay cosas que la Biblia allana pecado, que quien dijo, son derechos civiles. Y yo no sé cuántas cosas se dicen, todas las cosas. Cuidado, llega el momento donde tienen la razón cautiva. Tienen la razón cautiva. Si no hacemos de nuestros adolescentes espirituales, el pecado y las mentiras del diablo cautiva su razón. Número 3, es tiempo de transformación. Diga conmigo: transformación. Es allí el periodo donde usted conoce a los adolescentes y usted de pronto se empieza a hablar y empiezan a decirle gallo. ¿No lo has escuchado? Que como que mami, y sobre todo los varoncitos, se le empieza a ir gallos por ahí, no sé qué. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque está cambiando la voz.
Y durante el tiempo de voz, del cambio de voz, muchas veces se le van gallitos por ahí, como decimos. Porque es tiempo de cambio. Cambio de voz, diga conmigo, cambio de voz. ¿Quieres que te diga una cosa? Tenemos que estar conscientes también. En la adolescencia es el tiempo donde nuestros jóvenes necesitan empezar a escuchar a Dios por sí mismos. Es necesario que repudiemos el síndrome de escuela dominical que tenemos nosotros como padres y creernos que todo lo que saben de Dios se los va a decir el maestro y el pastor, y darnos cuenta que tú empieces a orar y empiezas a decirle: Señor, háblale a mis hijos. Los adolescentes necesitan cambiar de voz, necesitan empezar a escuchar la voz de Dios. ¿A cuántos acá Dios le ha hablado? Mira esta mano que rápido se levantó. ¿A cuántos acá Dios le ha hablado? ¿Cuántos creen que Dios habla? Si tú crees que Dios habla, déjamela arriba. Y si crees que Dios habla y ves algunas manos levantadas en este lugar, pues yo te desafío. Y si tienes hijos, nietos o primos adolescentes, te desafío para que hoy salga de este lugar diciéndole: Señor, yo no quiero que solamente los maestros y los pastores sigan hablándole a ellos. Yo quiero que ellos escuchen tu voz. La adolescencia es tiempo donde nuestros adolescentes necesitan empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Quién va a subir? Judá. La voz de Dios. Es tiempo de transformación. Es tiempo donde tenemos que darnos cuenta que no son solamente las transformaciones de la voz, sino muchas veces son las transformaciones del cuerpo. Estiran. Y por eso usted ve que en la iglesia hay madres que le traen maletines a otras madres que tienen niños chiquitos, porque se les queda la ropa. ¿Pasa o no pasa? En la adolescencia se les queda la ropa, ya no les sirve. ¿Sabe por qué? Porque crecieron. ¿Y sabe qué sucede en la adolescencia? Aquí te va. Sigue conmigo para que no te pierdas. ¿Sabes qué sucede en la adolescencia? Muchas veces los adolescentes se vuelven torpes. ¿Sabe lo que es torpes? Tumban los jarros arriba de la meseta y botan la leche cuando se la están sirviendo y tropiezan. ¿Sabe por qué? ¿Quieres que sabe por qué? Porque su cerebro todavía no se ha adaptado al largo de sus extremidades, y sus extremidades se han adaptado y el cerebro necesita procesar esa información para que no boten la leche, para que no tropiecen, para que no rieguen todos los jarros encima de la meseta, en el counter. ¿Sabes qué te quiero decir, iglesia? Mírame para acá. Esta iglesia necesita más adolescentes. Esta iglesia necesita más adolescentes, pero la única manera que va a tener adolescentes es si te dejas de escandalizar por los regueros que hacen. Si te dejas de escandalizar por los regueros que hacen y llegan en el parqueo y que se los lleve el director de jóvenes. Porque aquí hacen mucho reguero. Aquí se están parando cada 5 minutos a ir a tomar agua. ¿Conoce alguno así? Porque aquí como que están sentados en el banco y me cuesta trabajo. Y me cuesta trabajo que dejen el teléfono. ¿Quieres que te diga, iglesia? Es periodo de transformación. Y tenemos que saber dejar que Dios trabaje en ellos. Y así mismo como los padres tienen paciencia con los adolescentes en la casa, iglesia, tenemos que tener paciencia con ellos en este lugar. Porque necesitan tanto o más de Dios como tú. Es tiempo de transformación. Número 4. La adolescencia en el reino de Dios es identidad. Diga conmigo, identidad. Cuidado, porque es la identidad que puede ser la identidad del reino o puede ser identidad diabólica. Te voy a decir cuál es la identidad diabólica. La identidad diabólica es la que mientras más te parezcas al medio, más te defines. Y por eso tú ves que quieren peinarse como, vestirse, hablar como, bailar como, oír la música que, ir a los lugares que, porque están definiendo su identidad. ¿Y sabes qué sucede en la adolescencia? Y esa es la gran mentira del diablo, que mientras más te parezcas, más te defines,
Esa es una gran mentira satánica. La palabra de Dios tenemos que enseñar a nuestros adolescentes que dice: mientras más te alejes del mundo, más vas a encontrar quién eres en Dios. La adolescencia del reino de los cielos, la identidad en el reino de los cielos va en el sentido diferente. Y decirle y enseñarle a nuestros adolescentes, maestros, padres, tíos, primos, abuelos, miren para acá, enseñarle a nuestros hijos: más vas a encontrar la voluntad de Dios mientras menos te parezcas al mundo. Mientras menos te parezcas al mundo. Por eso el pueblo de Israel estaba en la adolescencia. El pueblo de Israel estaba en la adolescencia. ¿Sabes una cosita? Fue en este tiempo donde Israel le pidió a Dios un rey. ¿Y sabes por qué Israel le pidió a Dios un rey? Israel estaba en la adolescencia. Yo quiero ser como los demás pueblos. Jehová, si los demás pueblos tienen rey, ¿por qué nosotros no podemos tener? No podemos tener rey. Número 5. La adolescencia es periodo de ensanchamiento. Diga conmigo: ensanchamiento. Es el tiempo donde Israel le tocó ocupar más tierra. Es tiempo de ensanchamiento. Se estiran los huesos en la adolescencia. Por eso crecen los adolescentes. Tiempo de ensanchamiento. Cuidado. Cuidado, escúchenme muy bien. Escúchenme muy bien. Hay un gran problema en las congregaciones y en las iglesias. Y ese problema se hace más grande todavía en las iglesias hispanas, en las iglesias de habla español. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nuestras iglesias somos muy rápidos para criticar a nuestros adolescentes porque se van de la iglesia cuando son adolescentes. Somos muy rápidos para criticarlos. Y muchas veces las críticas no es más que otra manera de limpiar nuestra conciencia. No es más que otra manera de quitarnos la culpa de encima. No es más que otra manera de evadir nuestra responsabilidad. La adolescencia es periodo de ensanchamiento. Hay veces que los adolescentes se van de las iglesias porque no caben en ellas. Porque hay iglesias que no son capaces de ensancharse junto con ellos. Esa música, pastor, que pone David, el hijo del pastor, al final del culto. Carmen, ¿tú has oído esa música que pone el pastor al final del culto? No es Felicidad quien está hablando, no, ok. Carmen, ¿tú has oído? Ay, esa música. Vamos a ir ahí en la reunión del equipo de ministerio y vamos a decir lo que prohíban esa música. Deben poner himnos al terminar el culto. ¿Te das cuenta como las iglesias muchas veces no se ensanchan? ¿Quieres saber qué es lo que te dice una cosa? ¿Quieres saber de qué tengo yo los carros míos llenos? Las caseteras y las músicas del carro mío, los teléfonos, los tengo llenos muchas veces de reggaetón cristiano. ¿Quieres que te diga por qué? Porque tienen tremenda palabra de Dios. Deja de oír el ritmo, oye el mensaje. ¿Sabes qué? Los adolescentes se ensanchan, ensánchate tú también. Porque si no se te van de abajo, se te van de tu control y después te estás quejando de que la iglesia no tiene niños. Y después te estás quejando de que no podemos pagar los biles. Porque no queremos, ¿qué? Ensancharnos. No queremos ensancharnos. La adolescencia es un pedido de ensanchamiento. ¿Quién subirá? ¿Quién peleará por nosotros? Los adolescentes. Los adolescentes. ¿Quién va a extender el reino? Los adolescentes. Los adolescentes. Ensanchamiento. Es hora de nosotros poder empezar a fomentar en nuestros adolescentes desde ya, desde que son adolescentes. ¿Por qué tienen que irse para The Crossing? ¿Por qué? ¿Por qué si esta iglesia les puede ofrecer clase, les puede ofrecer espacio, y los ancianos de esta iglesia pueden ser lo suficientemente pacientes como para que crezcan en esta iglesia y encuentren espacios en esta iglesia?
y encuentren espacios en esta iglesia, porque debemos enseñarlos a tener una juventud y una adolescencia con mentalidad de emprendedores. Mentalidad de emprendedores. ¿Dónde? Aquí, en la casa de Dios. Número 6. La adolescencia es tiempo de reproducción. Tiempo de reproducirse. Es tiempo donde se activan mecanismos de reproducción. Y usted sabe muy bien de qué estoy hablando. Es allí en la adolescencia donde allí no solamente se estiran los huesos, cambia la voz. En la adolescencia llega como resultado del ensanchamiento, se activan las glándulas reproductivas. Se activan las glándulas reproductivas. Es tiempo donde papá y mamá de adolescentes, abuelito, abuelita de adolescentes, es tiempo donde ya tú empieces a tener conversaciones, tough conversations. De tener buenas conversaciones con ellos. ¿Sabes por qué? Porque ya pueden salir embarazadas o embarazar. Porque ya tienen capacidad reproductiva. Cuidado, es necesario que nosotros tengamos esas conversaciones. Cuidado, porque es el tiempo donde se pierde la atención de lo sagrado y se pone atención a las sensaciones. Qué rico es comer. ¿A quién le gusta comer acá? ¿A quién le gusta comer acá? Vamos, hispanos, no se me hagan. Va a ver a dónde quiero llegar con esto. Esto no es un chiste para que te rías. Vas a ver lo que te va a decir Dios. ¿A cuántos le gustan comer acá? Déjenme levantar las dos manos. Un permiso suyo, no voy a hablar. Voy a levantar hasta el micrófono. Me gusta comer. Estuve en una reunión esta semana. Comí como un animal. Comí como un animal. Qué buena estaba la comida. Esos bautistas que bien cocinan. Oiga, cuidado. ¿Sabe cuál es el problema con la comida? ¿Y sabe de dónde quiere llegar el mensaje que tiene Dios para ti con esto? El gusto. El gusto es el adorno de la alimentación. El gusto es algo que Dios creó para que te alimentes. ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué el pastor está gordo? ¿Sabe por qué el pastor está gordo? No porque tiene buen gusto, sino porque muchas veces como cosas por la sensación y no por la alimentación. No me importa el daño que me hace. Me gusta, me lo como. A ver, ¿quieres que te lo lleve al sexo o ya tú solo sacaste las conclusiones? ¿Quieres que te lo lleve al sexo o ya tú solo sacaste las conclusiones? Escúchame, el placer sexual, joven que me estás oyendo, papá que me estás oyendo, el placer sexual, ¿sabes qué cosa es? Es el adorno de la reproducción. ¿Y sabes qué sucede cuando nos volvemos y cuando los jóvenes se vuelven locos por el placer sexual? Salen embarazados antes de tiempo. Y se les acaba los estudios, se les acaba la madurez, se les acaba las cosas. ¿Sabes por qué? Porque el mismo daño que hace la comida, cuando tú te fijas, te gusta y comes y no te das cuenta de que te estás fijando en la sensación y no en el efecto que te causa. Pasa lo mismo con el sexo. Sensación, placer sexual y no te das cuenta que te estás acabando con tu vida. Los adolescentes necesitan escuchar eso. Porque es el tiempo de reproducirse, pero reproducirse como Dios manda. Reproducirse como Dios manda. Es el tiempo de reproducción. Es el tiempo donde nosotros entendamos que el placer sexual es el adorno de la reproducción. El gusto es el adorno de la alimentación. Al igual que la adoración es el adorno de la palabra de Dios. Cuidado, porque eso es importante en nuestros adolescentes. Lo primero que hacen cuando empiezan a madurar en la fe es que les gusta adorar a Dios. Les gusta adorar a Dios. Pero cuando llega el momento del sermón, usted se da cuenta que tienen algo que hacer. Les cae sed. Cuando el pastor va a predicar, es cuando la gente le da más sed. Ay, poderoso Dios. Cuando el pastor, oye,
Cuando los músicos están cantando allá adelante, nadie tiene sed. Todo el mundo está, y yo te adoraré, Empezando por los músicos. y te bendeciré. Y cuando el pastor empieza a predicar, Se pierde los músicos. los ujieres tienen que decir: hermanos, hagan fila. A todo el mundo le entró sed. Y los adolescentes son los que más sed les entra, Ay, ay, ay. porque les gusta mucho la adoración, pero les aburre la palabra. Ay, poderoso. Enseña a los adolescentes a que la adoración es el adorno, es la preparación de lo más importante. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y número 7. Número 7. La adolescencia en el reino de Dios es tiempo de liberación. Diga conmigo: liberación. Dilo tan alto que se despierta el que está medio dormido al lado tuyo. ¡Liberación! Alabado sea Cristo. La abuela está despierta, ¿no? Liberación. Cuidado, porque es allí donde les gusta mucho la independencia. No es lo mismo la libertad que la independencia. Dios te hizo libre, pero vas a ser libre mientras dependas de Él. Muchas veces confundimos la libertad con la independencia. Y ser independiente de Dios y libre es imposible. La única manera que yo puedo enseñar a mis hijos y que mis hijos van a ser y permanecer libres es en la manera que sean dependientes de Dios. Enseña a tus hijos la diferencia que existe entre libertad e independencia. Es allí donde entendemos que Dios no tiene para nuestros hijos un mejor amo. Dios tiene para nuestros hijos tierra prometida, mentalidad de gobierno. Dios quiere darte libertad dependiendo de Él. Y aquí llega el texto y vamos a ver si ahora entendemos un poquito mejor el texto base con el cual empezamos y con el cual queremos dejarlo en nuestra mente y en nuestro corazón de parte de Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Los adolescentes, Judá subirá. la tribu de Judá. Y he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Después de la muerte de Josué, escúcheme bien, iglesia, es hora de invertir en ministerios con nuestros adolescentes. Estamos empezando el 2020. Vamos a invertir en ministerios con nuestros adolescentes. Vamos a invertir en la tribu de Judá, porque Dios te dice: esa va primero. Esa va primero. Consultar a Dios. Es hora de que nuestros adolescentes, iglesia, aprendan a consultar a Dios. Y que Dios, cuando consultemos a Dios, entendamos que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Muchas veces no nos gusta lo que Dios nos dice. Consultamos a Dios. Muchas veces no nos gusta ni consultar a Dios, porque quizás como que lo hayamos entendido. Nadie nunca me lo había dicho así. Te lo estoy diciendo yo hoy. A Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. Y las decisiones y la voluntad de Dios para tu vida va a ir siempre orientada a fomentar tu carácter más que tu comodidad. ¿Quién irá primero? ¿Quién abrirá el paso? ¿Quién será la punta de la lanza que abre el resto? Dios dice: la tribu de Judá. Judá y Judá. Una cosa es pelear y otra cosa es poseer. Yo no sé si tú has mirado el texto, ahí está en la pantalla, míralo. La palabra de Dios no dice que Judá peleará. Dice que Judá, ¿qué cosas es lo que hará? Subirá y poseerá, porque ya yo he entregado la tierra en sus manos. Escuchen, iglesia, por lo que otras generaciones tienen que pelear, los adolescentes lo poseen. Los adolescentes poseen muchas cosas de las cuales tú y yo tenemos que pelear. Cuando te mueves por razón, peleas. Pero cuando te mueves por asignación, posees.
Si hubiera subido otra tribu, Manasés, Zabulón, Neftalí, si hubiera subido otra tribu, hubiera tenido que pelear. Pero Dios dijo: a la tribu de Judá, a esos yo voy a entregar sus enemigos en sus manos. Tarea: después que regreses hoy de almorzar, a donde vayas a almorzar hoy, siéntate y lee el resto, para que tú te des cuenta que la tribu de Judá no tuvo que tirar una flecha. Dios entregó sus enemigos en sus manos. La próxima vez que te preocupes por aquellos que se burlan de tus hijos por ser cristiano, acuérdate la asignación que Dios tiene para ellos. A ver, mírame para acá. La próxima vez que te preocupes más por el bullying de tus hijos, acuérdate: sus enemigos, los enemigos de tus hijos, aquellos que se burlan de tus hijos por servir y por orar a la hora de los alimentos en el comedor escolar, aquellos que se burlan de ellos por cómo se visten, por cómo hablan, por la música cristiana que oyen, porque son diferentes, porque su identidad es diferente, aquellos van a terminar peleando entre sí y a tus hijos no van a poder con ellos. ¿Sabes por qué? Porque sobre ellos está la asignación de la tribu de Judá. Manda a otra tribu, va a tener que pelear, pero manda a la que yo te digo, esa va a poseer. La asignación de Dios es clave de bendición para nuestras vidas. Es clave de bendición para nosotros. La asignación de la tribu de Judá fue la fidelidad. En la medida que nuestros jóvenes sean fieles a Dios, Dios va a entregar sus enemigos en sus manos. ¿Cuántos tienen Facebook acá? Levanten su mano, todo lo que hagan. No se me hagan ahora, me da pena. ¿Cuántos tienen Twitter, Instagram, Snapchat? Ahí vienen los adolescentes. Snapchat. ¿Sabe? Nos tocó crecer. Nos tocó crecer en una Cuba comunista, donde ser cristiano era lo más impopular que había. Y crecimos nosotros siendo los cristianos más bulliados. Quien fue cristiano durante su adolescencia en Cuba era objetivo de bullying. El bullying era como una asignatura más que tomabas en la escuela. Y no esperes que los maestros hicieran algo por ti, porque los maestros como que se alegraban. Los maestros como que fomentaban que se burlaban de ti por ser cristiano. ¿Sabes qué te digo? Pasó el tiempo. Con el tiempo y un ganchito, como decimos allá en mi tierra. Pasó el tiempo y ahora cada rato me empiezan a salir acá en Facebook solicitudes de amistades de aquellos que se burlaban de mí en la escuela. Y ahora cuando les doy a aceptar, me doy cuenta que están en la iglesia donde yo iba cuando chiquito. Me doy cuenta que ahora son metodistas. Me doy cuenta que ahora son cristianos. Manda a la tribu de Judá que Dios va a pelear por ellos. Manda a la tribu de Judá que Dios va a pelear por ellos. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Cuántos quieren esa asignación para sus hijos y para sus adolescentes? Yo quiero que mis hijos sean de la tribu de Judá. Esos que Dios los manda porque ya tiene ya la victoria. Esos que van a recoger, no a pelear, esos que van a recoger despojos, que van a ser de los que van a recoger lo que queda después de la batalla. Mis hijos no van a pelear, mis hijos van a ir a recoger lo que quedó después de la batalla. Mis hijos no van a ser víctimas de las armas de los enemigos. Mis hijos van a recoger las armas de mis enemigos. Esa es la asignación de la tribu de Judá. Esa es la asignación de los adolescentes. Esa es la asignación de cuando los enseña a crecer importándole más lo que Dios piensa que lo que piensan sus semejantes. La tribu. ¿Cuántos quieren esa asignación hoy? Alabado sea el Señor. La misión de la tribu de Judá, ¿sabes cuál es? Activación, formulación, transformación, identidad, ensanchamiento, reproducción, liberación.